En este video les vamos a enseñar cómo hacer una aceitera casera para máquinas de coser. Les vamos a mostrar cómo funciona. En la botella tiene que ser blanda para que al oprimir en la botella vayamos viendo cómo va avanzando el aceite por la manguera. Eso hace que funcione así, oprimiendo la botella. Y aquí va avanzando el aceite. Y ya lo controlamos a donde vamos a aceitar la pieza de la máquina. Para eso es la manguera de arriba, flexible. Vamos a necesitar una botellita de tinte de cabello. ¿Por qué? Porque es blanda en la botella y acumula aire y lo expulsa. Escuchen. Al oprimir, sale el aire y así funciona. Vamos a ocupar un popote de crema. El popote es rígido, no es flexible. Lo sacamos de esta crema. Una manguera flexible para la parte de arriba. Una pistola con su barra de silicón. Y unas pinzas de electricista para cortar la tapa de la botellita de tinte. Vamos a mostrarles cómo va el proceso de hacer nuestra aceitera. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos vídeos. En la parte de adentro vamos a introducir el popote de la crema y sellarlo con silicona o cola loca en pasta. Debe de quedar a la mitad de la tapa, y a la mitad debe de entrar la manguera. Aquí le vamos a cortar con las pinzas a la medida de la manguera nada más, no le debemos de cortar más. Vamos a mostrarles cómo hacerlo. Aquí tenemos la tapa. Vamos a marcar y cortarle primero 1 centímetro al ancho de la manguera flexible. Debe de entrar a presión. Con las pinzas lo cortamos donde marcamos. Ahí probamos la manguera. Vamos a cortarle un poquito más para que entre a presión. Al cortar la medida, si no nos da la entrada de la manguera, con un pequeño desarmador anchamos la punta de la tapa para que se nos haga más fácil. Aquí giramos con el desarmador. Y metemos la manguera a presión.
Ahí ya entró a presión. Y por acá estamos viendo que ya entró a presión. Debe de entrar a presión para que el aire no se escape. Y al oprimir la botella, el aceite suba. Ahora es hacer esto. Hay que sacarla un poco para colocar la manguera flexible en el popote. También hay que meter la presión. Medio centímetro o 1 centímetro. Aquí lo que hicimos es calentar un poquito el popote para que se anchara y entrara la manguerita en esta parte. Con medio centímetro que le dimos ya entró a presión. Ahí ya nos va a quedar a presión. Ahí ya nos quedó. El siguiente paso debe de quedarnos a la mitad del popote, a la mitad de la tapa y la manguera entrando, y a la mitad de la tapita. Y de ahí vamos a rellenarla con silicona. Jalamos la manguera a la mitad. Ahí están observando, ahí otro poquito. Y ahí quedó. Y ahí nos quedó. Vamos a rellenar con la pistola y silicón. Vamos a rellenar la tapa con silicón. Y así nos queda. Vamos a marcar el popote para cortarlo y meterlo en la botella. Tiene que quedar arribita del borde para que no nos cueste cerrarla. Vamos a marcar el popote en esta altura. Medimos la botella y ahí vamos a cortarla. Vamos a colocarle aceite a la botella. Vamos a aceitar un cangrejo de una máquina 2 agujas. Oprimimos la botella y sujetamos la manguera. Observen cómo oprimimos la botella y con la mano podemos mover la manguera flexible. Entonces ahí es donde se aceita la taza del cangrejo de la máquina 2 agujas. Vamos a oprimir y observen cómo va a avanzar el aceite. Va avanzando. Cuando oprimimos la botella, el aceite va avanzando por la manguera. Con unas 3 o 4 gotitas para que trabaje bien la máquina. Ahí. 1, 2, 3.
Esa es la forma en cómo funciona una aceitera casera. Anota eso, anota eso. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my